Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En este capítulo, el apóstol sigue aconsejando, dirigiendo, guiando o más bien asesorando a Timoteo acerca de cómo debe liderar a la iglesia de Dios. Y le enseña sobre la importancia de ser un soldado de Cristo. Pablo compara la vida cristiana con la de un soldado y anima a Timoteo a ser un soldado de Cristo dispuesto a sufrir y a luchar por la fe. También le enseña sobre la importancia de ser un atleta de Dios. Pablo compara la vida cristiana con la vida de un atleta y anima a Timoteo a ser un atleta de Dios, dispuesto a disciplinarse y a correr la carrera de la fe. Pero mira que todos estos consejos, estas recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, también sirven para nosotros. Por eso te invito a leer este capítulo para que puedas comprender, pues también el apóstol enseña la importancia de ser un agricultor de Dios. Pablo compara la vida cristiana con la vida de un agricultor y anima a Timoteo a ser agricultor de Dios, dispuesto a trabajar duro y a esperar la cosecha. Porque cuando tú siembras, recibes una cosecha. Y ya esto lo leímos en Corintios, en la carta a Corintios. Allí Pablo dice que el que siembra escasamente, pues escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Así que Pablo allí enseña. Pablo le habla sobre la importancia de ser un agricultor de Dios y también sobre la importancia de mantener la sana doctrina. Pablo instruye a Timoteo a mantener esto y a no dejar que las falsas doctrinas lo desvíen, porque hay demasiadas falsas doctrinas. Habían en los tiempos de Timoteo y hoy día también, querido hermano, hay viento de doctrinas impresionantes por todo el mundo. Incluso dentro de la misma iglesia adventista hay muchos que se levantan con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Pero lamentablemente muchos se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no se atienen a la sana doctrina que está en la palabra del Señor. Porque no estudian la Biblia, porque no profundizan en la palabra de Dios. Simplemente se dejan llevar por lo que otro dice. Hay mucha información en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Internet. Hay demasiados videos y mucho contenido atacando a la iglesia del Señor. Y supuestamente presentan como una verdad. Y hay muchos que dicen, he descubierto que la iglesia adventista está equivocada. Yo llevaba tantos años en la iglesia, pero me puse a estudiar profundamente y el Señor me mostró que la doctrina de la iglesia adventista está equivocada y esta es la doctrina verdadera. Por eso yo dejé de ser adventista. Y mira que esos videos se vuelven tendencia, porque muchos lo ven y muchos que no están anclados en la verdad, que no leen la Biblia, que no fortalecen su vida con la palabra del Señor, se dejan engañar por esos videos que graban esas personas que son pura cizaña. No es nada verdad, es cizaña. Son agentes del enemigo para hablar y levantarse en contra de la iglesia de Dios. Por eso, querido hermano, tú y yo debemos mantener la sana doctrina y no nos dejemos mover por falsas doctrinas. No nos dejemos desviar por esos vientos de doctrinas, porque se levantarán demasiados y vendrán a atacarnos. La sierva del Señor en la carta 58 del año 1900 dice así: hay algunas cosas de las que debemos precavernos. Llegarán cartas que contienen preguntas en cuanto al sellamiento del pueblo de Dios, quiénes serán sellados, cuántos y otras preguntas movidas por la curiosidad. Creo que debemos decirles que lean las cosas que están plenamente reveladas y hablen de ellas. En la palabra de Dios se nos estimula al asegurarnos que si caminamos humildemente con Dios, recibiremos instrucción, pero no debe fomentarse una curiosidad indebida. Podríamos remitir al capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo a los que están deseosos de originar alguna cosa nueva y extraña que es producto de la imaginación humana y están tan por debajo de los grandes y nobles conceptos de las Sagradas Escrituras como lo está lo común por debajo de lo sagrado. Podríamos responder a preguntas necias diciendo, espere y entonces todos sabremos que es esencial que sepamos. Nuestra salvación no depende de asuntos secundarios. Interesante esta afirmación. Y aquí entonces da por sentado que solo la Biblia es nuestra instrucción.
Querido hermano, es que en la palabra de Dios está todo claro. No hay lugar a dudas. En la Biblia está todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación. No tenemos que recurrir a otro asunto, a videos o afirmaciones o a suposiciones humanas. Es allí donde debemos recordar lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Querido hermano, debemos atenernos a lo que dice Dios en su palabra, y allí está todo claro, y es lo que dice la sierva del Señor. Por eso entonces te invito a leer este capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Dice la Biblia: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esfuérzate en la gracia. Interesante todo esto. Y es que, querido hermano, para poder hacer la obra de un ministro cristiano, para poder hacer la obra de un hijo de Dios, de un siervo, de un mensajero del Señor, la única forma es ser continuamente guiado por el poder y la gracia de Dios. Por eso el apóstol le dice: esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esfuérzate para estar allí, para que puedas conducir a la iglesia, para que puedas hacer un buen trabajo, porque es la única forma de hacerlo. Querido líder, tal vez tú has sido llamado para un liderazgo en la iglesia. La única forma de poder llevar a cabo ese liderazgo y hacer un trabajo bueno y que fortalezca la iglesia es que tú todos los días estés bajo la gracia de Dios. Lo que has oído, dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, mira bien, no solamente Timoteo debía ser un buen ministro, sino también escoger a otros líderes para que guiaran a la iglesia. El dirigente cristiano no solo debe predicar el evangelio a la grey y a los incrédulos, sino que también tiene la obra de preparar a jóvenes capaces para que se encarguen de la conducción de la iglesia cuando desaparezca la generación de más edad. Entonces allí está esta obra del ministro, del líder de iglesia: predicar el evangelio de salvación, pero capacitar nuevos líderes, formar nuevos líderes para que ellos queden. Entonces mira estos consejos interesantes que Pablo le deja allí a Timoteo. Debemos prestarle mucha atención. Tú pues, dice el versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Recomendaciones muy importantes para tener en cuenta. Encárgate solamente de la obra que Dios te ha encomendado. No te metas en negocios que pueden enredarte, negocios de la vida, dice el texto. Y me llama la atención la forma como lo dice el comentario bíblico adventista. Dice así: el ministro de Jesucristo debe dedicarse a la única y gran misión de predicar el evangelio. Es cierto que a veces quizá sea necesario que se ocupe de alguna actividad secular, como lo fue el caso de Pablo cuando fabricaba tiendas, pero en casos tales, la actividad secular no es sino un medio necesario para el gran fin de predicar con eficacia el evangelio. La primera preocupación del ministro de evangelio es que Jesucristo, aquel que lo llamó a su servicio, se sienta complacido con su labor. No tiene el propósito de agradar a los seres terrenales y, si lo hiciera, interferiría con su plena consagración al Señor. Así que todo lo que tú haces, querido líder de iglesia, querido ministro, querido predicador del evangelio, todo lo que tú haces lo debes hacer para agradar sola y únicamente a Dios, a nadie más. Nada puedes hacer para agradar a los hombres, porque si lo hicieses en ese momento ya estás desenfocándote y perdiendo la misión. Y encárgate solamente de predicar el evangelio, que nada desvíe la atención que tú tengas en esa gran misión. Y ahora en el versículo 6 el apóstol toma el ejemplo del labrador para hablar de lo que debe hacer el ministro. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, tú no puedes esperar recibir frutos si no has sembrado antes, si no trabajas. Acuérdate de Jesucristo, dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones en modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa,
Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negásemos, Él también nos negará. Pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravillosas expresiones las que deja aquí el apóstol Pablo. Primero, la palabra de Dios no está muerta, porque la palabra de Dios sigue, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces, nótese bien lo importante de esto. Puede que nosotros suframos penalidades, pero la palabra de Dios sigue avanzando, sigue predicándose. Si sufrimos, entonces también viviremos con Él, dice el texto. Eso dice un himno de nuestro himnario adventista también. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Entonces es interesante que todo lo que Dios permite que nosotros pasemos, recibiremos la recompensa pronto cuando Él venga a esta tierra. El capítulo 5 de Mateo, cuando leímos allí, nos pudimos dar cuenta de eso, cuando habla el Señor y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a nuestros profetas. Entonces, hoy nosotros debemos estar dispuestos a enfrentar todo por amor a Cristo Jesús. Él permanece fiel, Él no puede ser infiel, Él es firme en su palabra. Mira bien todos estos consejos lindos que el apóstol deja. Y ahora el versículo 14 en adelante empieza a hablar acerca de un obrero aprobado. No voy a tener el tiempo para destacar cada versículo, porque cada versículo tiene lecciones poderosas, pero tú debes hacer ese trabajo. Lee versículo tras versículo y profundiza en él, y entonces encontrarás grandes lecciones. Dice el versículo 14: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. David Angel, del 5 de febrero del año 1901, dice: nos encontramos con los que permiten que su mente divague en vanas especulaciones en cuanto a cosas de las cuales nada se dice en la palabra de Dios. Dios ha hablado en el lenguaje más claro posible sobre cada tema que afecta a la salvación del alma, pero desea que evitemos todas las vanas quimeras y dice: ve hoy a trabajar en mi viña. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Abandona toda inútil curiosidad, vela, trabaja y ora. Estudia las verdades que han sido reveladas. Cristo desea destruir todas las fantasías inútiles y nos señala los campos maduros para la siega. A menos que trabajemos fervientemente, la eternidad nos abrumará con su carga de responsabilidad. Entonces, nótese bien lo que te decía hace un momento en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deja de estar en conversaciones en temas que nada se habla en la Biblia. En la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación. Claro, está allí, sin lugar a dudas. Estudia esto y encárgate de esto. Deja las especulaciones y las palabras que no tienen ninguna edificación. Y sigue mencionándole más acerca de esto. Versículo 16 en adelante dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mira, nada más se menciona de estos dos hombres, de Himeneo y Fileto, no se habla más. Pero qué tragedia tan tremenda. Y como dice el comentario del adventista, me llama la atención y te lo voy a leer. Dice: la peor tragedia es ser recordado únicamente por ser rebelde e impío. Mira cómo recuerda aquí Pablo a estos dos hombres. No se menciona más de ellos, no sabemos más nada, simplemente de esta rebeldía que se inventaron y que sacaron este tema a relucir. Qué terrible es esto, porque empezaron a especular y se dejaron llevar por vanas palabrerías. Por eso es que el apóstol advierte para que nosotros nos alejemos de esto. Y sigue diciendo la sierva del Señor en Review Angel: se nos promete en las Escrituras que si caminamos humildemente delante de Dios recibiremos instrucción, pero se nos amonesta contra una curiosidad indebida. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, lo cual conducirá a senderos de suposiciones e imaginaciones sin objeto alguno. Se trata de teorías vanas e insustanciales de creación humana que mantienen la mente vanamente ocupada.
No hay en ellas nada seguro o sustancial. De los que proponen esas teorías, dice Pablo, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En los días de los apóstoles fueron presentadas como verdad las más necias herejías. La historia se ha repetido y se volverá a repetir. Siempre habrá aquellos que, aunque evidentemente son estrictos, se aferrarán a las sombras antes que a la sustancia. Admiten el error en lugar de la verdad, porque el error está revestido con una nueva vestidura que ellos creen que cubre algo maravilloso. Pero quítese la cobertura y no aparecerá nada. Entonces mira bien. Debemos basarnos en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y esto es lo que Pablo recomienda a Timoteo. Le dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira esas recomendaciones, querido hermano, apártate de todas estas vanas palabrerías, de todo esto que no edifica, de estas suposiciones e imaginaciones humanas. Ve a la palabra de Dios y déjate orientar solamente por ella. Solo la palabra de Dios. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La sierva de Dios dice que la casa grande representa la iglesia. En la iglesia se encontrará tanto lo vil como lo precioso. La red que se echa en el mar recoge tantos buenos como malos. Entonces, nosotros debemos estar claros en esto, pero no dejarnos llevar por lo malo, sino más bien seguir solo lo bueno, lo que está en la palabra de Dios, Cristo Jesús. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo 21, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y cierro con un texto más de la sierva del Señor de Reviewed and Herald. Dice: ¿qué clase de vasos se necesitan para el uso del maestro? Vasos vacíos. Cuando vaciamos el alma de toda contaminación, estamos listos para el uso. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No debe aceptar teorías que, si se acogen, tendrán un efecto corruptor. Debe purificarse de todo concepto indebido que, si es albergado, lo apartaría de la segura palabra de Dios hacia las invenciones humanas, degradación y corrupción. Debe resistir la obra que hace el enemigo mediante instrumentos de deshonra. Escudriñando la Escritura con mucha oración, encontrará una senda para seguir, no una senda humana, sino la que conduce al cielo. La obra de purificación es una obra individual. Nadie puede hacer esta obra por otro. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. El Espíritu de Dios trabajará por medio de instrumentos humanos santificados, a los que guiará para que procedan correctamente. Se proporcionarán capacidad y gracia. Los hombres estarán henchidos de un ferviente deseo de predicar las verdades del Evangelio, firme, decididamente y en una forma clara. Amén. Entonces, querido hermano, aquí están los consejos que tú y yo necesitamos para ser obreros dignos de la obra que Dios nos ha encomendado. Limpiémonos de toda esa contaminación y dejemos que solamente Cristo nos dirija, nos guíe y nos lleve por el sendero correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!